Empecé a creer en el Señor Jesús en el 95. Después, milagrosamente me curé de una cardiopatía que sufrí por años. Estaba muy agradecida al Señor y daba limosna a menudo. 3 años después, recibí una bendición aún mayor de Dios, cuando acepté la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y recibí el regreso del Señor. Leyendo las palabras de Dios aprendí cómo Dios expresa la verdad y realiza la obra de juicio en los últimos días para purificar y salvar a la humanidad, con lo que guía a la gente a un hermoso destino. Sí. Creía que debía entregarme, sufrir, sacrificarme y hacer buenas obras por Dios, si quería sus bendiciones y alcanzar un buen destino. Así, comencé a difundir el Evangelio y a ser anfitriona ocasional, y me esmeraba por hacer todo lo que podía. Incluso donaba el dinero que me sobraba a hermanos y hermanas en dificultades. Una vez, mientras difundía el Evangelio, fui arrestada, torturada y hasta condenada a ir a la cárcel. Ni siquiera entonces traicioné a Dios. Nunca fui una Judas. Creí que había hecho tantas buenas obras que, sin duda, Dios me bendeciría. Luego, en 2018, recaí súbitamente en la cardiopatía de 20 años antes. Tuve hipertensión e ingresé 2 veces en el hospital. Pensaba dentro de mí, pase lo que pase, no debo quejarme. Debo someterme a lo que Dios orquesta y dispone. Sí. Para mi sorpresa, solo 2 semanas después, me recuperé y salí del hospital. Se lo agradecí profundamente a Dios. Gracias a Dios. Como no me quejé, a pesar de enfermar tanto, y hasta seguí cumpliendo con mi deber tras salir del hospital, creía que yo era verdaderamente leal y obediente a Dios. Después, en febrero de 2019, de nuevo recaí repentinamente en la cardiopatía y la hipertensión. ¿Fue muy grave en esa ocasión? Sí. Fue mucho peor de lo que había sido antes. Poco tiempo después también me diagnosticaron diabetes y tenía una hernia discal muy severa. No podía valerme por mí misma. Tenía que comer acostada. Y necesitaba a mi nuera para que me llevara al baño. Estaba acostada todo el día y apenas tenía fuerzas para hablar o pestañear. Una noche, empeoré de la nada. Me dolía tanto el pecho que temía respirar. Como si al tomar aire se fuera a terminar todo. Me dolió aproximadamente media hora. Y sentía que podía morirme en cualquier momento. Debió ser muy duro ponerte tan mal así de repente. Sí. Estaba muy adolorida. Y solo pensaba, estoy muy enferma y apenas tengo fuerzas para pestañear. ¿Será este mi final? Si muero, ¿cómo entraré en el reino? Nunca participaré de las bendiciones del reino, ni vislumbraré su precioso paisaje. ¿Se terminó todo para mí? Me sentía peor al pensarlo. Oraba, pero no captaba cuál era el propósito de Dios. Con el paso del tiempo, la tenaz agonía de mi enfermedad me quitaba las ganas de vivir. Pero sabía que el propósito de Dios no era mi muerte. No sabía qué hacer y, sin querer, le exigía a Dios: ¿cuándo voy a mejorarme? Todas las hermanas que conozco de mi edad están más sanas. Pero yo no me he entregado ni he contribuido menos que todas ellas. Le he dado mucho a Dios, gastando con austeridad para poder donar a los hermanos en necesidad. Cumplí activamente con todo deber que podía. Incluso, estando encarcelada y sufriendo tanto, jamás negué ni traicioné a Dios. ¿No hice suficientes buenas acciones? ¿Por qué Dios no me bendice, me protege y me da un cuerpo fuerte? Me quejaba constantemente y tenía el corazón en tinieblas. ¿Y cómo saliste de ese estado? Cuando empezó a dolerme aún más el corazón, entonces me presenté ante Dios para orar y buscarlo. Le oré diciendo: «Oh Dios mío, de pronto ha empeorado mi cardiopatía. No capto tu propósito y no sé cómo debo experimentar esto. No quiero rebelarme ni oponerme contra ti. Dame esclarecimiento y guía para aprender de esta experiencia». Después de orar,
recordé un pasaje de la palabra de Dios. ¿Cómo se debe experimentar el comienzo de una enfermedad? Debes acudir ante Dios para orar y tratar de captar su voluntad y examinar dentro de ti en qué te has equivocado o qué actitudes corruptas hay dentro de ti que no puedes resolver. Sin dolor no resolverás tu corrupción. La gente debe sufrir para ser atemperada. Solo así dejarán de ser disolutos y vivirán siempre ante Dios. Ante el sufrimiento, las personas siempre oran. No piensan en comida, o en ropa, o en diversión. Todos oran en su corazón y examinan si acaso han hecho algo malo. Casi siempre cuando enfrentan una enfermedad grave o desconocida que les causa gran dolor, esto no es algo que les suceda por accidente. Tanto si estás enfermo como si estás sano, la voluntad de Dios está detrás de todo. Amén. 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 Tras meditar sus palabras, tuve más claro el propósito de Dios. Dios no utilizaba esta enfermedad para quitarme la vida, ni me hacía sufrir sin razón alguna. Al contrario, usó la enfermedad para exponer mi carácter corrupto y darme una lección. Sí. Era su manera de salvarme. Gracias a Dios. No debía malinterpretarlo ni culparlo. Debía hacer mucha introspección. Correcto. ¿Y qué pasajes de su palabra leíste para que te ayudaran? Algunos pasajes de la palabra de Dios me ayudaron a comprender mejor mi estado de entonces. Se los leo. De acuerdo. Muchos creen en mí, con el único propósito de que pueda sanarlos. Muchos creen en mí, solo para que use mis poderes para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos. Y muchos creen en mí, simplemente para poder recibir mi paz y mi gozo. Muchos creen en mí, solo para poder exigir de mí una mayor riqueza material. Muchos creen en mí, solo para pasar esta vida en paz y estar sanos y salvos en el mundo por venir. Muchos creen en mí, para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones del cielo. Muchos creen en mí, solo por una comodidad temporal, pero no quieren nada del mundo venidero. Cuando hice descender mi furia sobre el hombre y le quité el gozo y la paz que antes poseía, el hombre se volvió confuso. Cuando le di al hombre el sufrimiento del infierno y recuperé las bendiciones del cielo, su vergüenza se convirtió en ira. Cuando el hombre me pidió que lo sanara, yo no le presté atención y sentí aborrecimiento hacia él. El hombre me dejó y buscó ayuda de la medicina maligna y la hechicería. Cuando le quité al hombre todo lo que me había pedido hasta entonces, todos desaparecieron sin dejar rastro. Así, digo que el hombre tiene fe en mí porque doy demasiada gracia. Y porque tiene demasiado que ganar. Sí. La relación del hombre con Dios es simplemente de puro interés personal. Es la relación entre el receptor y el dador de bendiciones. Siendo concisos, esta es una relación entre empleado y empleador. El primero solo trabaja para recibir las recompensas otorgadas por el segundo. En una relación así, no hay afecto, solo una transacción. No hay un amar y ser amado, solo caridad y misericordia. No hay comprensión, solo existe el engaño y la indignación reprimida. No existe la intimidad, solo un abismo que no se puede cruzar. Le impuse al hombre un estándar muy estricto todo este tiempo. Si tu lealtad viene acompañada de intenciones y condiciones, entonces preferiría no tener tu supuesta lealtad, porque yo aborrezco a los que me engañan por medio de sus intenciones y me chantajean con condiciones.
Solo deseo que el hombre me sea absolutamente leal, que haga todo en aras de una sola palabra, la fe, y que haga todo por demostrar esa fe. Amén. Amén. Las palabras del juicio de Dios fueron como un cuchillo que me atravesó el corazón. Estaba muy avergonzada y entré en razón al instante. Me puse a hacer introspección. ¿Cuál era mi auténtico objetivo en todos mis años de fe? Recordé que tras hacerme creyente, ayudaba siempre que veía a mis hermanos y hermanas en dificultades, que me esforzaba por cumplir con todo deber necesario en la iglesia, y que no traicioné a Dios, ni aun cuando fui encerrada y torturada por el PCCH. Pensaba que realmente había hecho muchas buenas obras. Sin embargo, con la revelación de las palabras de Dios y de los hechos, comprendí que no me entregaba ni daba para someterme y satisfacer a Dios, sino para recibir su gracia y sus bendiciones, mantener la salud física y, finalmente, alcanzar un buen destino. Por eso, la primera vez que enfermé, creí que al haberme entregado tanto por Dios, Él no permitiría que yo muriera, así que no lo culpé. La segunda vez, cuando mi estado empeoró aún más y no podía valerme por mí misma, mientras lidiaba con el sufrimiento prolongado y la amenaza de la muerte, vi que recibir las bendiciones del reino de los cielos era una posibilidad remota. Y lamenté haberme entregado antes. Incluso llegué a razonar y discutir con Dios por mis sacrificios y esfuerzos previos. Estaba negociando con Dios, engañándolo y utilizándolo. Nada que ver con la auténtica entrega por Él. Recapacité acerca de por qué había sido tan irracional, como lo revelaron las palabras de Dios. Erróneamente yo pensaba que, por haberme entregado y haber dado por Dios, Él debía bendecirme y darme un cuerpo sano y un buen destino. Al igual que en el mundo laico, se considera justo compensar en función de cuánto trabaje una persona. Para mí, mis sufrimientos y sacrificios eran un capital con el que negociar un buen destino con Dios. Y al no haberlo logrado, mi corazón rebosaba culpa y queja. Vaya que era irracional. Dios es santo y justo. Quiere que demos sinceramente. Sin embargo, con mis motivaciones despreciables, quería hacer un trato con Dios. Estaba engañándolo y oponiéndome a Él. Si no me arrepentía pronto, Dios se enojaría conmigo y me eliminaría. Sí. Gracias a Dios. Lo que has hablado me ha resultado muy esclarecedor. Sí. ¿Y puedes decir cómo corregiste tu estado? Oré a Dios y en sus palabras procuré entender el origen del problema. Y luego leí 2 pasajes de sus palabras. Vamos a mirar este video. Dios Todopoderoso dice: ¿con base a qué vivían antes las personas? Todas ellas viven para sí mismas, cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Este es el resumen de la naturaleza humana. La gente cree en Dios para sí mismos, abandonan las cosas, se esfuerzan por Él y les son fieles, pero aún así, todo lo que hacen es para sí mismos. En resumen, su único propósito es ganarse bendiciones para sí mismos. En la sociedad, todo se hace para beneficio personal. Se cree en Dios solamente para lograr bendiciones. La gente lo abandona todo y puede soportar mucho sufrimiento para obtener bendiciones. Todo esto es una prueba empírica de la naturaleza corrupta del hombre. En cuanto a qué es el veneno de Satanás, se puede expresar por completo con palabras. Por ejemplo, si les preguntas a algunos malvados por qué cometieron el mal, te responderán: cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Esta sola frase expresa la raíz del problema. La lógica de Satanás se ha convertido en la vida de las personas. Puede que hagan las cosas con un propósito u otro, pero solo lo hacen para sí mismas. Todos piensan:
que ya que el plan es cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda, deben vivir para ellos mismos, hacer todo lo que esté en su mano para asegurarse una buena posición y la comida y ropa de calidad. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda, esta es la vida y la filosofía del hombre, y también representa la naturaleza humana. Estas palabras de Satanás son precisamente el veneno de Satanás, y cuando la gente lo internaliza, se convierte en su naturaleza. La naturaleza de Satanás queda expuesta a través de estas palabras. Lo representan por completo. Este veneno se convierte en la vida de las personas y en el fundamento de su existencia, y la humanidad corrompida ha sido sistemáticamente dominada por este veneno durante miles de años. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelan la esencia real de mi naturaleza. Negocié con Dios, lo engañé y utilicé porque Satanás me había corrompido a fondo. El veneno de Satanás influyó en todas mis ideas y nociones. Vivía según la lógica y los principios satánicos, como cada quien sálvese como pueda y nunca te lleves la peor parte. Siempre de forma interesada y entregándome por Dios solo para hacer tratos con Él. Siempre esperaba recibir algo de Dios y sus bendiciones a cambio de mis pequeños esfuerzos, envenenada por Satanás. Era egoísta y despreciable y solo quería mi ganancia. Cuando no recibía bendiciones ni réditos, llegaba a culpar a Dios. No tenía la más mínima humanidad. Recordé que Dios, a fin de salvar a la humanidad, padeció la crucifixión para redimirla entera en su primera encarnación. Y que en su segunda encarnación vino al país del gran dragón rojo y el PCCH lo perseguía y el mundo religioso lo condenaba y rechazaba. Sí. Dios soportaba un sufrimiento y una humillación enormes. Pese a ello, expresaba la verdad para regarnos y proveernos. Dios jamás nos ha pedido que le demos nada, Exacto. pero siempre se entrega en silencio por la humanidad. Pero yo no pensaba compensarle su amor y hasta le exigía sus bendiciones y un buen destino. Al no conseguir lo que quería, le echaba la culpa a Dios. ¿Dónde estaba mi conciencia? Apenas era digna de ser considerada humana. Y aún menos merecía entrar en su reino. Cuando me percaté de todo esto, me odié tremendamente. Y también di gracias a Dios de no haber estado enferma, postrada y amenazada por la muerte. Nunca habría hecho introspección y habría seguido por la misma senda equivocada, abandonada y eliminada por Dios sin ni siquiera saber qué pasó. Dios me tuvo piedad y no soportaba dejarme en esa senda equivocada. Así que usó el juicio y castigo de sus palabras y me refinó con la enfermedad para despertarme y para que hiciera introspección y volviera hacia Él. Todo formaba parte de su salvación y amor hacia mí. Yo me sentí muy conmovida y oré a Dios. Amado Dios, ya veo que esta enfermedad forma parte de tu salvación y amor hacia mí. Estoy dispuesta a someterme. Esta clase de juicio, castigo, prueba y refinación es la única vía para detectar mis motivaciones impropias de una creyente y comenzar a transformar mi carácter corrupto. Estoy dispuesta a cambiar mis metas y nociones erráticas y a cumplir con mi deber de criatura de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después vi este pasaje de las palabras de Dios. No existe correlación entre el deber del hombre y que él sea bendecido o maldecido. El deber es lo que el hombre debe cumplir. Es la vocación que le dio el cielo y no debe depender de recompensas, condiciones o razones. Solo así cumple con su deber. Ser bendecido es cuando alguien es perfeccionado a través del juicio y disfruta de las bendiciones. Ser maldecido es cuando el carácter de alguien no cambia
tras ser castigado y juzgado. Es cuando no es perfeccionado y por tanto es castigado. Pero independientemente de si son bendecidos o maldecidos, los seres creados deben cumplir con su deber, haciendo lo que deben hacer y haciendo lo que son capaces de hacer. Esto es lo mínimo que una persona que busca a Dios debería hacer. No debes cumplir con tu deber solo para ser bendecido, ni debes negarte por temor a ser maldecido. Dejadme deciros estas palabras. Lo que el hombre debe hacer es llevar a cabo su deber, y si es incapaz de llevar a cabo su deber, esto es su rebeldía. Sí. Amén. Amén. Ahora lo entiendo. Soy un ser creado. Dar y entregarme por Dios es lo justo. Ese es mi deber. No debía exigirle nada a Dios, pero con mis motivaciones despreciables, quería que me concediera bendiciones y un buen destino por mis esfuerzos. Estaba siendo irracional. Sí. Dios fue quien me dio la vida. Tanto si me concedía un cuerpo sano y un buen destino como si no. Debía seguirlo y entregarme por él en el deber de todos modos. Como un hijo debe respetar a sus padres. Lo traten como lo traten y tanto si tendrá una herencia como si no, porque eso es la responsabilidad y el deber. Cierto. Aunque aún no me había recuperado y me sentía muy mal, ya no malinterpretaba ni culpaba a Dios. Tanto si me recuperaba como si no, estaba dispuesta a someterme a sus planes y designios. Gracias a Dios. Hermana, antes decías que al inicio creías que por entregarte hacías buenas obras por Dios y te ganarías su elogio. Así que le dabas mucha importancia a dar y entregarte. ¿Cómo llegaste a pensar en esto posteriormente? Sí. En cuanto a qué es una buena obra y con qué clase de entrega se gana el elogio de Dios, antes lo juzgaba en función de mis nociones y fantasías. Así no se guarda la voluntad de Dios. Luego, al descubrir un estándar de medida en las palabras de Dios, me quedó claro que es una buena acción. Sus palabras dicen... ¿Podrías leerlas? Claro. ¿A través de qué estándar las acciones de una persona se juzgan como buenas o malvadas? Depende de si en tus pensamientos, tus expresiones y tus acciones posees o no el testimonio de poner la verdad en práctica y de vivir la realidad verdad. Si no tienes esta realidad o no vives esto, entonces, sin duda, eres un hacedor de maldad. ¿Cómo considera Dios a los hacedores de maldad? Tus pensamientos y acciones externas por sí mismos no dan testimonio alguno de Dios. No ponen a Satanás en vergüenza ni lo derrotan, sino que avergüenzan a Dios. En todo llevan señales para avergonzar a Dios. No estás testificando para Dios, no te estás entregando a Dios, ni cumpliendo tu responsabilidad hacia Dios. Actúas para ti mismo. ¿Cuál es la implicación de para ti mismo? Para Satanás. Así que, al final Dios va a decir, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Ante Dios, tus acciones no han sido buenas, sino que son malvadas. No serás recompensado y Dios no te recordará. ¿No es esto completamente en vano? Si sabes que este camino es verdadero, debes seguirlo hasta el fin y mantener tu devoción a Dios. Si has visto que Dios mismo ha venido a la tierra a perfeccionarte, debes entregarle del todo tu corazón. Si puedes seguir a Dios, haga lo que haga, aunque Él te asigne un desenlace desfavorable, hacer esto significa mantener tu pureza ante la presencia de Dios. Ofrecerle un cuerpo espiritual santo y una virgen pura significa mantener un corazón sincero ante Dios. Para la humanidad, la sinceridad es pureza, y el poder ser sincero hacia Dios es mantener la pureza. Amén. Tras leer las palabras de Dios entendí que Él quiere que la gente sea sincera.
que se sacrifique gustosa por Él sin pedir compensación, y que practique la verdad y dé testimonio de Él en sus deberes. Esas son en verdad las buenas obras. Sí. Antes tenía un entendimiento sesgado de las buenas obras. Creía que siempre que me entregara, sufriera y me sacrificara, estaba forjando buenas obras, y Dios las recordaría. Luego me acordé de que, en la era de la gracia, el Señor Jesús elogió a la viuda pobre que hizo un donativo. Para la mayoría, solo había dado un par de monedas de muy poco valor. Pero a Dios no le importa cuánto da la gente, sino la intención. Correcto. La viuda tenía una auténtica fe en Dios. No trataba de hacer ningún trato o intercambio, por lo que se ganó el elogio de Dios. Sí. Entonces sí, yo me entregué y di mucho más de lo que la viuda había dado. ¿Por qué no me elogiaba a Dios? A Dios no le disgustaban mis esfuerzos, sino mis motivaciones astutas y mi falsedad. No era sincera con Dios. Daba a modo de transacción y eso era impuro. Por más que diera de este modo, nunca sería una buena obra. Así es. Cuando comprendí la voluntad de Dios, le oré diciéndole que tanto si me recuperaba o tenía un buen destino como si no, me entregaría sinceramente por él y le compensaría su amor. Gracias a Dios. Luego, no hacía más que recaer en mi cardiopatía y mi hernia discal no mejoraba. Pero ya no me limitaba a la enfermedad ni conservaba el deseo de recibir bendiciones. Podía comer y beber regularmente de las palabras de Dios, asistir a reuniones y cumplir con el deber dentro de lo posible. Gracias a Dios. Has sufrido con la enfermedad, pero también has aprendido algunas lecciones. Es una bendición de Dios. Gracias a Dios. He tenido la oportunidad de aceptar la obra de Dios en los últimos días y la suerte de oír su voz. Dios ha hecho una excepción para enaltecerme. Con la revelación y el juicio de sus palabras, ahora veo que Satanás me corrompió tanto que apenas parezco humana. Es ahora cuando he adquirido algo de razón y obediencia ante Dios. Ahora que pasé por estos cambios, aunque así me muera, no habré vivido en vano. Cuando dejé el deseo de ser bendecida y dejé de estar impedida por la enfermedad, me sentí más asentada. Después, no me traté la enfermedad y pese a ello he empezado a mejorar. Ya puedo sentarme a escribir artículos sobre el testimonio de Dios. Y ahora me valgo por mí misma. Gracias a Dios. Doy gracias a Dios de todo corazón por utilizar la enfermedad para darme una lección y para que descubriera su salvación y amor hacia mí. Recordé un pasaje de las palabras de Dios, hermanas. ¿Lo leerían conmigo? De acuerdo. En su creencia en Dios, lo que las personas buscan es obtener bendiciones para el futuro. Este es el objetivo de su fe. Todos tienen esta intención y esta esperanza, pero la corrupción que se encuentra presente en su naturaleza debe resolverse por medio de pruebas. Todos los aspectos del hombre que sean impuros son aquellos que deben ser refinados. Este es el arreglo de Dios. Dios crea un entorno para ti y te fuerza a ser refinado en ese entorno para que puedas conocer tu propia corrupción. Finalmente, llegas a un punto donde preferirías morir y renunciar a tus planes y deseos y someterte al gobierno y al plan de Dios. Por tanto, si las personas no pasan por años de refinamiento y tampoco sufren hasta cierta medida, no serán capaces de liberarse de la esclavitud de la corrupción de la carne en sus pensamientos y su corazón. En aquellos aspectos en los que sigues esclavizado por Satanás y en los que aún mantienes tus deseos y exigencias, esos son los aspectos en los que deberías sufrir.
Solo a través del sufrimiento pueden aprenderse lecciones. Es decir, puede obtenerse la verdad y comprenderse la voluntad de Dios. Amén.